Bienvenidos a Acho, ¿qué dices? Hay una sensación muy particular cuando apagas el motor del coche. Dejas atrás el ruido de una ciudad como Cartagena y de repente el silencio lo ocupa todo. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a sumergirnos en la historia de un lugar así en la costa de la Azoía. Nuestro punto de partida es un relato, el de alguien que llegó allí a pie, bastando suela, como él dice, y se encontró con una torre. Y a partir de ahí hemos tirado del hilo, hemos buscado en archivos, en planos, para entender de verdad qué es esa torre y qué historias guarda. Y lo que te encuentras es la Torre de Santa Elena. Se recorta contra el cielo, a unos 70 metros sobre el mar. Domina todo el Golfo de Mazarrón. La imagen, la verdad, es imponente. Es una pasada, sí. Y lo primero que te choca, sobre todo si conoces otras torres de la zona, es su forma. Totalmente. Porque la mayoría son redondas o como mucho cuadradas, ¿no? Pero esta es hexagonal, tiene 6 caras, alguna función. No, que va, es pura estrategia militar. Con una forma hexagonal eliminas casi por completo los puntos ciegos. ¡Ah, claro! Podían vigilar cada ángulo del horizonte sin tener que asomarse demasiado. De hecho, compartí esta geometría con otras 2 torres clave, que hoy ya no existen, la de Navidad, en Cartagena, y la de Cabo de Palos. Era un diseño de vanguardia para la época. O sea, pensado para una vigilancia de 360 grados. Justo. O sea que cada detalle estaba pensado para la defensa. He leído que hasta la inclinación de la base de los muros, eso que llaman el escarpe, es un elemento defensivo. Es que es una genialidad. Ese ligero talud en la base, el escarpe, es un truco de ingeniería militar brutal. ¿En qué sentido? Pues mira, si disparas un cañonazo a ras de suelo, la bala no se estrella contra el muro sin más. Rebota hacia arriba, en diagonal, y barre la zona donde se agolpan los atacantes. ¡Qué bueno! Y si intentas escalar, pues buena suerte, no tienes de dónde agarrarte. Es un diseño que te está diciendo, ni se te ocurra acercarte. Vale, pues entremos en materia. Para entender por qué necesitaban una defensa tan seria, tenemos que viajar al siglo XVI. Uf, sí. Porque esta torre no se construyó para disfrutar de las vistas, sino por puro pánico. Exacto. Su construcción, que va de 1556 a 1598, forma parte de un plan defensivo enorme para el rey Felipe II. Y el encargado fue un ingeniero militar italiano, ¿verdad? Juan Bautista Antonelli. Es una estrella de la época. Su idea era increíblemente ambiciosa: crear una especie de collar de 36 torres que blindaran toda la costa. Una muralla marítima, vamos. Eso es. Pero claro, los grandes planes suelen chocar con la realidad. Y la realidad suele ser la falta de dinero. El mal endémico, sí. De las 36 torres que se proyectaron, al final solo se pudieron levantar 10. ¿Solo 10? Sí. La falta de presupuesto dejó el collar con bastantes huecos, pero las 10 que se construyeron eran fortalezas de primer nivel y su objetivo era muy concreto: frenar a los piratas berberiscos. Que, por aclarar, no eran los piratas románticos de las películas. Para nada. Eran corsarios muy bien organizados que operaban desde el norte de África y con el respaldo del Imperio Otomano, además. O sea que no eran 4 barcos. No. Sus ataques eran rápidos, devastadores. Llegaban a la costa, saqueaban pueblos, robaban cosechas, ganado y, lo peor de todo, capturaban gente. Para venderla como esclavos. Para venderla en los mercados de Argel. El miedo en toda la costa mediterránea era algo tangible, una amenaza diaria. Esta torre era el primer ojo que vigilaba la llegada de ese terror. Y me pregunto cómo era la vida de la gente que estaba dentro. De los guardianes. El relato que nos guía se imagina a un tal tío Ginés. El nombre será inventado, pero me ayuda a ponerle cara a esa tensión. ¿Quiénes eran? Pues solía hacer una mezcla. Había un alcaide, que era un militar al mando, y luego 3 o 4 torreros. ¿Y estos eran militares también? A menudo eran locales, gente que conocía el terreno, el mar, pero su vida era durísima. Piensa en el aislamiento, en un espacio minúsculo, con provisiones limitadas. Y con la responsabilidad de miles de vidas sobre tus hombros. Claro, la misión del tío Ginés era una tortura psicológica. Pasarse el día oteando el horizonte, esperando no ver precisamente aquello para lo que le pagaban por ver. Y el estrés de un falso avistamiento, me imagino las discusiones. Ginés, ¿Sí? ¿estás seguro? ¿Eso es una vela o es una nube rara? Totalmente. Y si se confirmaba el peligro, se ponía en marcha todo el sistema. Un sistema de comunicación que para la época tenía que ser rapidísimo. Y lo era.
humo durante el día, con códigos específicos, y grandes hogueras por la noche. No era un simple aviso, era una cadena. O sea que se avisaban unas torres a otras. Exacto. Santa Elena lanzaba su señal, la veía la torre de Mazarrón, que encendía la suya, y así el mensaje corría por la costa como la pólvora. Y muy importante, la señal no solo iba en paralelo a la costa, sino también hacia el interior. Para que las tropas de ciudades como Cartagena o Lorca se movilizaran. Justo. Era el sistema de alerta temprana del siglo XVI. O sea que el grito de «vela enemiga a la vista», que se imagina el autor, era el pistoletazo de salida para un protocolo de supervivencia muy bien ensayado. Sí. Y la torre pasaba de ser un puesto de vigilancia a ser un refugio. El único refugio, de hecho. Para los pescadores que faenaban por la zona, esa columna de humo era la diferencia entre la vida y la esclavitud. Soltaban todo y a correr. Lo abandonaban todo y corrían hacia la torre. Sus muros eran su única salvación. Lo que me lleva a otra pregunta. Si todo el mundo corre hacia la torre, ¿cómo entran? Una puerta a nivel del suelo sería un punto débil clarísimo. Exacto. Por eso no la tenía. La puerta de entrada estaba a casi 5 metros de altura. 5 metros. Sí. Se accedía con una escala de cuerda o de madera que se lanzaba desde arriba. Imagina la escena. La gente trepando a toda prisa, el último subiendo y, una vez a salvo, se retiraba la escala. Y la torre se convertía en una caja fuerte. En una caja fuerte de piedra. Inexpugnable. Y una vez dentro, a esperar. ¿Cómo era el interior? ¿Estaba preparado para resistir un asedio largo? Estaba diseñado para eso. Hoy se puede visitar gracias a una escalera de caracol de hierro, que es un añadido moderno de la restauración. Claro. Pero originalmente el espacio era muy austero. Son dos plantas con techos abovedados. Y estas bóvedas no son un adorno, son estructurales. Están construidas para absorber el impacto de los cañonazos, sin que el edificio se venga abajo. Y en la planta de abajo, el relato se imagina una chimenea, el olor a guiso, la vida cotidiana en mitad de la crisis. Y allí, en esa misma planta, estaba la clave para aguantar. El aljibe, el depósito de agua. Lo más valioso en un asedio. El propio diseño de la torre era un sistema de recolección de agua. La cubierta de la terraza estaba ligeramente inclinada para que el agua de lluvia se canalizara hacia adentro y cayera directa al aljibe. ¡Qué bien pensado! En un lugar seco y sin pozos, cada gota era un tesoro. Podían aguantar días encerrados gracias a ese sistema. Todo pensado para resistir. Pero el tiempo es un enemigo más implacable que cualquier pirata. Desde luego. Y eso nos lleva a uno de los elementos más potentes de la torre hoy en día. La historia del cañón. Porque cuando subes a la segunda planta, te lo encuentras ahí, tirado en el suelo. Es una imagen extraña. Es como encontrarse a un viejo guerrero caído. Ese cañón no debería estar ahí. Su sitio era arriba, en la terraza. Claro, apuntando al mar. Pero la historia que cuenta es la del olvido. Hacia 1870, la torre dejó de tener utilidad militar. Ya no había piratas. No, ya no eran una amenaza. Se usó un tiempo por los carabineros para vigilar el contrabando, pero el edificio estaba en mal estado y lo abandonaron. Y el abandono es el peor enemigo del patrimonio. El más cruel. Durante más de 100 años, la torre fue una ruina. Se deshacía, como dice el autor, como un azucarillo bajo la lluvia y el sol. ¿Y en algún momento de ese olvido? En algún momento, la bóveda del techo de la segunda planta, debilitada por las filtraciones y por el peso del propio cañón, cedió. Y el cañón se desplomó. Menudo estruendo. Debió de resonar por toda la bahía. El relato lo describe como una especie de poesía histórica, un testimonio de la decadencia. Pero, siendo un poco abogado del diablo, ¿no se podría ver también como un fracaso de la restauración? ¿Por qué no lo volvieron a subir a su sitio? Es un debate interesantísimo y muy habitual en restauración. ¿Devolvemos el monumento a un estado idealizado, como si el tiempo no hubiera pasado? ¿O conservamos sus cicatrices, las huellas de su historia? Y aquí optaron por lo segundo. Aquí, en la restauración de 1989, se tomó una decisión muy valiente: dejarlo caído. ¿Por qué? Porque el cañón en el suelo cuenta una historia mucho más completa. No solo nos habla de la época de los piratas, sino también del siglo de abandono que sufrió la torre. Es un testigo mudo de su propia caída y de su renacimiento. Claro, subirlo a la terraza habría sido borrar una parte de su biografía. Justo. Dejarlo ahí es un acto de honestidad histórica. Nos obliga a preguntarnos por qué está aquí
Y la respuesta nos cuenta toda la vida del edificio. Visto así, tiene todo el sentido. Y esa restauración de finales de los 80 fue casi un milagro, ¿no? La torre estaba a punto de desaparecer. Estaba en estado crítico. Los muros se caían, la escalera original había desaparecido. Pero a alguien se le encendió la bombilla y se puso en marcha un proyecto muy inteligente, una colaboración entre la administración regional y el antiguo INEM. O sea que se usó la restauración para dar trabajo. Exacto. Fue un proyecto doble. Por un lado se salvaba una joya del patrimonio. Por otro se formaba y se daba empleo a gente en paro de la zona. Me gusta la descripción del texto. Un trabajo de cirujano hecho con semente cariño. Es que es muy bonita. Fue hecho por trabajadores anónimos, con un presupuesto modesto, unos 6 millones de pesetas de la época. Le devolvieron la vida y gracias a ellos hoy podemos subir a esa terraza. Y cuando llegas arriba, entiendes la transformación de la que hablamos. Las vistas son una locura, claro, pero es que el espacio en sí ha cambiado por completo de significado. Totalmente. Se restauró el suelo original de ladrillo, puesto en forma de espiga, y se consolidaron los muros. Es curioso porque en el siglo XVIII se hizo una reforma y se cambiaron las almenas defensivas por merlones macizos, más prácticos para la artillería. Para apoyar los cañones. Eso es. Pero más allá de lo técnico, lo que ha cambiado radicalmente es la función del lugar. Esa es la gran paradoja. Un lugar que nació del miedo, cuya única función era otear el horizonte buscando el peligro, hoy es un balcón a la belleza. Absolutamente. Es un sitio al que van senderistas, familias a pasar el día, gente a ver el atardecer. El punto más tenso y peligroso de la costa se ha convertido en el más pacífico. Y esa es la reflexión final que subyace en todo esto. Las personas somos pasajeras. El ingeniero Antonelli, el imaginario tío Ginés, los carabineros que perseguían contrabandistas. Todos pasamos. Como dice el texto, todos somos polvo y sombra. Pasamos. Pero la torre permanece. Se queda como la guardiana de la memoria de piedra, la llaman. Guarda los ecos de los gritos, el olor a pólvora, el alivio de un amanecer sin velas enemigas en el mar. Por eso, cuidar estos lugares es en el fondo cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestra historia. Son testigos que no juzgan, simplemente están ahí. Recordándonos de dónde venimos y las luchas que libraron otros para que nosotros hoy podamos simplemente disfrutar de una puesta de sol. Exacto. Al final, la conclusión del relato es que, en estas cosicas sencillas, como dice, en la historia de un puñado de piedras frente al mar, es donde se encuentra el verdadero espíritu de un lugar. Lo que nos lleva a una última reflexión, que ya va más allá de esta torre en concreto. Esta conversación celebra una pieza de arquitectura funcional, casi anónima, que sin embargo está cargada de un significado histórico y emocional enorme. Ya. Y eso nos hace pensar, más allá de los grandes monumentos, de las catedrales y los palacios, qué pequeñas historias de supervivencia y transformación guardan las arquitecturas anónimas de nuestro entorno y qué nos dicen sobre quiénes somos hoy.